cómo te sentís a veces, cómo hasta los más grandes se sienten, que se sienten y que tienen ganas de caerse derrotados y quedarse en el piso, pero hay algo dentro tuyo, en tu mentalidad, que te dice, no, tenés que rebotar, tenés que levantarte y tenés que ir para adelante. Y cuando lo haces y lo superás, te sentís glorioso, ¿no? Te sentís lleno de energía y querés comerte el mundo y querés seguir avanzando. Entonces yo creo que lo más importante es trabajar en esa mentalidad y tener optimismo permanente de que lo que viene va a ser mejor. Hola, soy Magali Bejar y esto es Tiene que haber algo más. En el podcast desarmo la historia de profesionales valientes que se transformaron para alinearse con sus valores. Analizamos el camino para entender cómo lo hicieron. No sé si sabías, pero todas las semanas escribo en el correo semanal donde hablo cómo navegar el mundo profesional, el trabajo remoto y obvio que también lo que yo voy aprendiendo en el podcast. Anotate el enlace en la descripción o recibilo el próximo jueves en tienequehaberalgomás.com/correo. Estabas escuchando a Guillermo Pepe. Guillermo, fundador y CEO de Mamotest. En 2013, él creó Mamotest para derrotar el cáncer de mama y democratizar el acceso a la salud en Latinoamérica. Es una solución digital basada en inteligencia artificial que transforma el sistema de salud, democratizando el acceso a la detección, el diagnóstico, mientras da un camino eficiente al tratamiento. En esta conversación hablamos de los más de 10 años de Mamotest. Cómo es emprender en salud para ayudar a detectar el cáncer de mama, cómo es pivotear el modelo de negocios, sus experiencias levantando inversión en el mundo, él siendo argentina, y los aprendizajes de emprender durante más de 25 años. Atención que esta es solo la primera parte de la entrevista con Guillermo. Hay una segunda que es solamente para los participantes de la membresía de Tiene que haber algo más. Vamos con la conversación y cuando termines contame qué te pareció. Hola Guillermo, bienvenido. Tiene que haber algo más. Gracias por venir a conversar conmigo. Hola Magali, encantado. Finalmente podemos encontrarnos. La verdad que es un placer estar acá. Gracias por la invitación. No, gracias por venir. Quiero empezar, vamos del final al principio. Vos que estuviste el año anterior viajando casi todo el año como nómada digital a tus 45 años, quiero saber qué conclusiones sacaste de esa experiencia itinerante. A ver, de alguna manera yo siempre fui nómade digital, lo que pasa es que no se llamaba nómade digital porque siempre viví en muchos lugares, en varios lugares del mundo y me pasé viajando toda la vida desde muy chico. Después se puso de moda el término con la pandemia, creo yo, y lo empecé a implementar y la verdad es que es muy diferente hacerlo de grande, ¿no? Porque cambian tus costumbres, tus mañas, las mañas, ¿no? Y eso con 45 años, si bien la verdad que me lancé y lo tomé bastante bien, porque me adapto fácilmente a las situaciones, cuando terminó, fueron unos 2 años, cuando terminó ese periodo en el que ya no necesitaba estar tan nómade o necesitaba un lugar de referencia, porque me di cuenta que a diferencia de cuando era más chico, necesitaba una referencia que no tenía. Yo no sé qué te pasó a vos o cuál fue tu experiencia, pero yo necesitaba, aunque no fuera, decir yo vivo en tal lugar, ¿no? Y realmente estaba sin casa, sin nada, no tenía un lugar. Y la verdad es que al perder esa referencia se hizo un poco más extraño. No te voy a decir duro, sino simplemente algo muy diferente. O sea, es una experiencia realmente diferente la de ser nómade digital como era antes, donde, bueno, pero mi lugar está en Madrid, o está en Buenos Aires, o está en Ciudad de México, o está en Miami. No estaba en ningún lado. No estaba mi ropa, por decírtelo en términos básicos, mi ropa no estaba en ningún lado. Tenía algunas valijas en México, algunas cosas en Miami, otras me las llevaba yo por todos lados y fue muy distinto, muy diferente. Ahora me preguntás hoy, miro para atrás y te digo, la verdad que ya estuvo bien, cumplió bien su cota de esto del nomadismo digital extremo. Si lo volviera a hacer, que no digo que no, tendría un lugar al que si necesito volver a los 6 meses, decir, bien, voy 2 semanas a mi casa. ¿Cómo elegiste que fuesen 2 años de viajes? ¿Cuánto fue como por deseo personal y cuánto por Mamotest? No, fue prácticamente todo deseo personal.
digamos que yo de alguna manera diseñé, desde chico viajé mucho, desde muy chico, inclusive en una época en la que no se viajaba tanto desde Argentina, pero mis padres, sobre todo mi madre, me estimuló mucho el viajar. Eh, y me acostumbré. Entonces, la verdad es que yo diseñé un poco mi carrera profesional o mamotés, un montón de cosas alrededor de eso, de poder tener esa posibilidad de mover y viajarme y no estar siempre en los mismos lugares y acceder a distintos tipos de gente en distintos lugares. Y la verdad es que se hizo parte de mi vida. Y esos 2 años, si bien obviamente a Mamotés le viene bien que yo me mueva, también tuvieron que ver con una necesidad personal que empieza la pandemia, ¿no? En 2020 empieza la pandemia, yo por suerte, justamente por moverme mucho, tenía residencia en Europa, tengo pasaporte italiano, tenía residencia en Uruguay, entonces eso me permitía salir de Argentina y moverme de verano en verano. O volver, si volvía el invierno me podía ir a Uruguay, estar en Punta del Este, estar en la playa, no sé. Y me dio otras. De hecho, acabo de renovar todas mis residencias y todo por si acaso. Excelente, siempre lo más importante. Teniendo en cuenta Pasaporte todo eso, renovado, sí. que nada se venza. Amigos me dicen James Bond, me dicen, porque tengo todas las residencias, todas las cosas preparadas por si acaso. Entonces, un poco la pandemia me empujó, porque en Argentina además había vuelto una cosa muy restrictiva, ¿no? Estábamos todos encerrados. Y bien, yo por suerte, al dedicarme a salud, tenía permisos especiales para moverme por estar en salud. Pero bueno, no tenía mucha gracia moverte solo por la vida cuando no tenías, digamos, con quién compartirlo. Entonces prefería estar en los lugares que se iban abriendo. Entonces cuando era verano me iba a una zona donde fuera verano y qué sé yo. Estuve 3 meses en Formentera, en Ibiza, frente a Ibiza, en una isla. Es una zona que me gusta a mí mucho y bueno, aproveché para establecerme ahí. Estaba justo levantando una ronda de inversión y bueno, aproveché para hacerlo con entusiasmo y alegría y en libertad, digamos, frente al sol. Perfecto. Así que un poco por eso, y después sí, el siguiente año, donde ya se había abierto un poco más todo, necesitaba realmente salir a buscar inversores. Argentina estaba muy mal, no hay fondos de inversión dedicados a salud en América Latina, a health tech, digamos, prácticamente no existen. Entonces, siempre yo tenía, a diferencia de otras industrias como fintech, e-commerce, donde sí hay un montón, en salud no hay. Y los pocos que hay, los pocos VC que hay, no saben realmente de la industria de salud, no están metidos, empapados. Entonces, normalmente cuando eligen proyectos de salud, eligen proyectos de salud más relacionados a lo comercial, a e-commerce, farmacia, online, ese tipo de cosas, ¿no? De medicamentos, pero no estrictamente médicos o que tengan que ver con diagnósticos, etc. Entonces, estuve casi obligado a salir a buscar esos fondos afuera de América Latina. Bien, ya que mencionaste el mundo Venture Capital, algo que me llama, o sea, resuena cuando vos describís cómo diseñaste Mamotest, que podría ser como cualquier empresa post pandemia, pero es muy refrescante escuchar que Mamotest tiene tantos años y que vos ya hayas pensado en eso. Entonces, el mundo de Venture Capital, para que nos escucha y no lo toca ni de oído, hay algo que, a ver, estructuralmente hay gente que invierte plata en vos porque quiere que el retorno de la plata que invierte sea mucho más grande de lo que puso, ¿no? Ese es el modelo. Entonces es muy común que te digan que vos cuando estás yendo a buscar plata, que te digan, bueno, ¿cuál va a ser tu modelo de exit? O sea, ¿cómo vas a hacer? O para vender tu empresa y que los inversores recuperen esa plata, o salir a la bolsa, o, no sé, cómo alguien te va a comprar. ¿Cómo hiciste vos para navegar esto con un proyecto con impacto social cuando vos querías construir algo a 20 años, pero a la vez necesitabas la plata de este juego? Es una gran pregunta. Muchas veces me la hago yo también. Sinceramente, hay veces que me pongo a pensar, alguna vez tendría que escribir un libro de cómo lo fuimos armando.
pero realmente es algo que me salió prácticamente innato, ¿no? Fue como algo que se fue armando y fue más motivado por mi gut feeling, por mi sentimiento de lo que tenía que hacer, mi visión y cómo quería diseñar yo mi vida y cómo quería perseguir yo mis objetivos. Yo, desde que salí de la universidad, para contarte un poco rápido, siempre fui emprendedor. O sea, prácticamente trabajé 6 meses en una compañía argentina, multinacional, en Molinos. Eh, eh, Me di cuenta que no quería trabajar en multinacionales y prácticamente entré en crisis porque dije, no sé para qué estudié 4 años economía, si economía empresarial en ese momento, si no tengo ganas de hacer una carrera corporativa. Y justo, de alguna manera, siento que me salvó que empezó la era de las .com en el año 99, 98, 99, entonces me lancé a eso y ahí empecé a armar empresas que me permitieron, eh, digamos, siendo joven e inexperto en determinadas cosas, igualmente levantar dinero y empezar a desarrollar cosas, inclusive fuera de Argentina, te estoy hablando hace 25 años, ¿no? Entonces, un poco ese recorrido fue lo que me dio una perspectiva muy distinta del mundo, ¿no? Me di cuenta desde muy chico que el mundo realmente es un pañuelo, no lo veo como qué difícil es salir, porque muchas veces vienen y me preguntan, che, ¿cómo haces? Es lo que más me preguntan emprendedores por ahí que están en etapas más tempranas, ¿cómo se hace para conseguir fondos afuera? ¿Cómo se hace para que te hagan caso? Si empezaste, yo empecé Mamotés en Corrientes, en el norte de Argentina, en una provincia encima, ni siquiera empecé en Buenos Aires. Entonces, realmente es un ejemplo de que se puede salir desde cualquier lugar y que realmente eso que dicen vos que fuiste a Singularity, que seguramente te lo habrán dicho, porque yo también fui a Singularity, y me decían, hoy con una computadora e internet puedes salir de cualquier lugar del mundo, de cualquier esquina del mundo. Yo fui en el 2012 y te decían eso, o sea, te estoy hablando de hace 13 años, 14, y decías, no, pero bueno, no sé si es tan así, pero es así, es realmente así. Obviamente que necesitas un entusiasmo adicional y voluntad y no bajar los brazos y resiliencia y bancarte los golpes, pero realmente se puede salir de cualquier lado. Lo que sí, tenés que tener preparado el mindset, digo yo, la cabeza, ¿no? Como la cabeza del deportista, ¿viste? Que tiene que estar preparada para perder 100 veces, pero pensando que puede ganar, ¿no? Entonces, realmente, pensando en eso, diseñé un poco, teniendo esa visión del mundo y de cómo quería yo que sea mi vida y cómo quería que mis emprendimientos tengan un propósito, porque siento que la única manera de bancarte todos los golpes y las caídas es si hay un propósito detrás, que no sea ganar dinero, porque mucha gente confunde, no, si yo quiero ganar dinero, quiero ganar dinero. A mí la mayoría de los emprendedores que vienen a decirme que no, esto me voy a forrar o lo que sea, digo, si ese es el propósito último, no creo que tenga larga vida lo que vas a hacer. Realmente tenés que estar muy enamorado del problema, de lo que estás solucionando, y ganar dinero es una consecuencia de hacer muy bien eso, ¿no? Y Entonces, probablemente sea más yo fácil ganar logré, mucha plata trabajando en una empresa que emprendiendo. probablemente, pues sí, las probabilidades seguro. O sea, las probabilidades de que ganes dinero en una empresa haciendo carrera y qué sé yo, son muchas más haciendo carrera que en un emprendimiento. En emprendimiento, como decís vos, el 1%, con suerte, gana dinero haciendo lo que le apasiona hacer, ¿no? Entonces, una de las condiciones era obviamente encontrar ese propósito que me moviera y que me entusiasmara y eh, yo había pasado por varios emprendimientos en los que había sido exitoso desde el punto de vista de la sociedad, ¿no? ¿Qué te dice la sociedad? Ah, si lo haces bien y se te conoce por eso y ganás dinero, entonces sos exitoso. ¿Pero exitoso para quién? Exitoso para la sociedad, ¿no? Tal vez no sos éxito, no para vos, no lo que para vos significa éxito. Y a mí me pasó de tener negocios, por ejemplo, durante una época de mi vida viví en España, 10 años más o menos, en Madrid, tuve 4 restaurantes, un teatro, era muy joven, de los 25 a los 30 y pico, me iba re bien, tenía amigos, me divertía un montón, Madrid es una ciudad súper divertida, y sin embargo me faltaba algo, era como, esto así va a ser toda mi vida, pensaba como, realmente
Y la gente me decía, y sí, podés seguir construyendo restaurantes, podés tener un imperio de restaurantes. Y yo decía, pero ¿qué cambio? Si acá la gente tiene 200.000 restaurantes para elegir, 300.000 obras de teatro. Yo no sé, siento que no estoy agregando el valor que podría estar agregando en la vida. Y realmente cuando encuentro este problema del cáncer de mama y lo que significaba para mi padre en ese momento, que es médico especialista en diagnóstico mamario, resolver ese problema, como me llama mucho la atención, me despierta como las ganas de resolver algo que me parecía inmenso y que tal vez nunca se iba a terminar, que no tenía fin, ¿no? Entonces decía, wow, esto es infinito, es un trabajo que voy a seguir haciéndolo y voy a seguir funcionando con esto. Y bueno, a partir de eso empiezo a diseñar este emprendimiento con además las características, más allá de que me apasionara lo que estaba haciendo, yo quería que mi trabajo me gustara, que no sea algo que me cueste hacer, porque puede ser que te encanta lo que estás buscando, pero la manera o dónde tenés que vivir o qué tenés que hacer no te convence. Y yo quería que todo eso me cerrara, porque sabía que iba a tener mucha lucha por delante y tenía que estar cómodo y tenía que tener ganas de hacerlo. Claro. Un anuncio rápido y seguimos con la conversación. Desde que empezamos el podcast recibimos muchísimos mensajes de oyentes desde 59 países contando el valor que sacaron de escucharlo. Después de hablar con muchos de ustedes, lanzamos la membresía Tiene que haber algo más. La idea central vino cuando me di cuenta que yo los tenía que conectar para que se conocieran. La comunidad es una membresía global y remota donde aprendemos junto a otros profesionales desde más de 25 ciudades. Vienen invitados del show para hacerles preguntas de todo tipo en un espacio de confianza o damos clases los que estamos dentro. Tenemos un club de lectura donde votamos un libro y debatimos entre todos. Hay un chat que nos conecta durante la semana para pedir ayuda, compartir recursos y oportunidades. Hacemos un desafío mensual, como por ejemplo usar máximo 1 hora las redes sociales y compartimos todos los días una prueba. Y además les comparto a los miembros una grabación exclusiva del podcast que no publicamos ni en Spotify ni en YouTube. Dentro hay personas talentosas y ambiciosas que están trabajando activamente en mejorar como profesionales en sus carreras y proyectos. Vas a encontrar personas en relación de dependencia con carreras súper interesantes, emprendedores y freelancers. Y aunque cada uno esté en una industria diferente, nos une la forma de pensar. El enlace está en la descripción y si te querés unir, fíjate en tienequehaberalgomás.com/comunidad. Ahora vamos a desarmar Mamotest 360. Pero antes de cambiar de tema, vuelvo a esto. ¿Cómo era para vos la conversación con potenciales inversores? De decir, quiero un proyecto que ayude a detectar el cáncer de mama para personas de Latinoamérica versus cómo haces que la otra persona recupere su inversión por 10. Sí. Mira, cuando yo empecé, Mamotest tiene 10 años en total, pero tiene etapas completamente diferentes. O sea, el Mamotest de hace 10 años no tiene absolutamente nada que ver con el de ahora. De hecho, hasta es una marca nueva la que va a salir en breve. El Mamotest inicial era una empresa de salud potenciada por tecnología. El Mamotest de hoy, que se va a llamar Boulder, esto te lo cuento a vos acá, Mamotest va a quedar abajo de Boulder. Primero va a ser no solo cáncer de mama, sino otras enfermedades. Y es una empresa, es lo que se dice una health tech, una empresa de tecnología enfocada en salud. O sea, cambiamos, antes era salud potenciada por tecnología, ahora va a ser una empresa de tecnología enfocada en salud. El Mamotest de antes era una empresa más pesada, llena de activos, porque comprábamos mamógrafos, instalábamos centros de diagnóstico, entrenábamos técnicas, impulsábamos leyes, hacíamos de todo. El Mamotest de ahora es una empresa que está en la nube, no tenemos oficinas, somos 100% tech, cada uno está en su casa, en México, en España, en Paraguay, en Argentina, en Costa Rica y en los países que vayan abriéndose y no tenemos... ya no tenemos más mamógrafos, nos conectamos a los mamógrafos de las clínicas, de los hospitales, etc. No solo mamógrafos, ya resonadores, a tomógrafos, empezamos a abrir mucho el campo en ese sentido, ¿no? Entonces, cambió mucho un poco porque a veces me estoy yendo un poco por las ramas, pero cambió mucho cuando empezamos. No había, como te conté, no había fondos de inversión para salud. Entonces, realmente fondos de inversión como los que mencionaste hoy, estos VC
la salud estaba muy atrasada y está todavía muy atrasada con respecto a otras industrias en adopción de tecnología. Entonces, los fondos no lo veían como un lugar donde pudieran invertir en algo que les diera un retorno exponencial. Como que la salud era muy compleja, tarda mucho, involucra vidas, ¿viste? No es como que te vendí algo mal, salió mal, bueno, no pasa nada. No, hay gente que se puede morir, ¿no? Entonces, realmente la salud, cuando empezamos, no había eso y yo ni siquiera fui a buscar inversores. Me puse a buscar distintas maneras de generar, de fondear la empresa. Créditos blandos, grants que se daban, premios. Ganamos todos los premios que existen en el universo. Lo ganó Mamotest, tiene todos. Si te puedes a mirar, creo que no nos falta ni uno. Con grants y cosas que nos abrieron las puertas de todos lados. Fuimos muy pioneros en América Latina en lo que hicimos. En esto de meter el espíritu de startupero al servicio de la salud, porque no había, normalmente eran todas grandes instituciones médicas las que hacían, hasta que llega el 2020. El 2020 es el gran punto de inflexión en la salud con la pandemia. Justamente gran parte del problema de la pandemia, yo siempre lo digo, es este retraso que tenía en el uso de tecnologías. Entonces, cuando nos enteramos, en Argentina, que en China había un virus, ya el virus estaba esparcido por el mundo. Si hubiésemos tenido tecnología como se está implementando ahora en salud, probablemente al otro día el mundo ya se enteraba de lo que estaba pasando con los síntomas que estaban teniendo y qué había que hacer para frenar y evitar que eso se dispersara como se dispersó, ¿no? Y trabajar un poco a ciegas, que fue lo que pasó. Entonces, el 2020, yo siempre digo el 2020 es el equivalente al año 2000 en lo que fue el e-commerce, que fue cuando nació Mercado Libre, todas estas grandes empresas de e-commerce nacieron en 90 y pico, 2000, y fue el punto de inflexión a partir del cual empieza a cambiar el comercio online. En salud, a partir del 2020, es el año cero del health tech, digamos. Empieza, de acá a 10 años, 2030, vas a ver monstruos de health tech, ojalá Boulder sea uno de ellos, digamos, resolviendo un montón de problemas de salud de la humanidad. Me gustó esto que dijiste muy rápido, de antes era salud apalancado con tecnología y ahora es tecnología para la salud. Para alguien que, Exacto. ya imagino a alguien como que quizás esto pasó muy rápido y no lo agarró, que puede sonar como un juego de palabras, ¿no? Tipo, y debe estar pensando, uy, ¿qué tanto? ¿No? Está diciendo lo mismo al revés. Contame para vos cómo tomaron esa decisión de pivotear, algo que parece muy parecido, pero a la vez es muy diferente. Bueno, tuvo que ver justamente con esto. Empezamos a ver justo antes de la pandemia, en 2019, yo digo, y un poco acá impulsado tal vez por ese nomadismo digital de no puedo estar mucho tiempo en un solo lugar, yo quería que mi empresa se mueva conmigo, ¿no? Quería, ¿cómo llevo mi empresa a otros países? ¿Cómo la escalo? ¿Cómo llevo mi solución no solamente a Argentina? ¿Cómo la llevo regional? Y entonces ahí sí, en el 2019, digo, voy a salir a buscar inversores por primera vez desde 2013 que empezamos, en 2019 recién digo, voy a buscar inversores afuera. Me acuerdo hasta contrato un director financiero, porque no tenía un director financiero, lo hacía un poco yo todo, y le digo, te contrato para que me ayudes a hacer esto, buscar fondos de inversión afuera. Entonces empezamos a ver cómo hacer, dónde empezar las presentaciones. Nos enteramos de un evento que se hace todos los años en Mérida, en México, que se llama Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto. Es uno de los foros más conocidos para inversión de impacto en el mundo, diría yo, en América Latina sin duda. México es un país donde se ha desarrollado mucho la idea de negocios con impacto social por la necesidad del país, las grandes diferencias que tiene económicas. Entonces, vamos a este foro, presentamos la idea y ahí en las primeras conversaciones con fondos de inversión me dicen, sí, está buenísima la idea, es increíble, nos sacamos el sombrero con lo que estás haciendo, increíble el impacto que estás logrando, felicitaciones, 1000 aplausos, pero esto tiene que ser un modelo mucho más liviano, un modelo que puedas escalar rápidamente. Hoy tu modelo es demasiado pesado en términos de activos.
replicar lo que hiciste en Argentina, que en ese momento teníamos 15 centros funcionando que atendían a, no me acuerdo de este momento, pero 100.000 mujeres por año, con diagnóstico temprano en zonas del interior de las provincias donde era imposible llegar. Hacer eso, replicarlo en todos los países, necesitas $300 millones para empezar a hablar. Estoy hablando en 2019, ¿no? Y los números no te dan hoy desde el punto de vista financiero y contable, digamos, no te sustenta que alguien venga a ponerte esa cantidad de dinero para instalar. Hay demasiados riesgos, la salud en cada país es diferente, etc. Y entonces ahí empezamos a pensar con el equipo, bueno, ¿qué modelo deberíamos desarrollar para mantener el impacto que logramos con el otro, pero desde otro lado? Y ahí empezamos a pensar, a ver, nosotros como gente de terreno, porque ahí yo considero que la empresa era de terreno, estábamos en la cancha, digamos, estábamos en el barrio, en la trinchera, porque teníamos los centros, nos encargamos de la logística para que las mujeres lleguen a los centros, las leyes para que las mujeres pudieran salir de trabajo, ir a hacerse las mamografías, conseguíamos fondos de gobiernos, hasta abrimos una fundación para levantar dinero, involucramos famosos de la Argentina, Cariana Rabolini, Sarcani, bueno, Sofía Sámolo, un montón de personas que nos ayudaban a levantar dinero para donar mamografías y demás. O sea, conocíamos muy bien cómo funcionaban todas esas cosas que teníamos que hacer para derribar las barreras, pero eso era muy difícil de replicar. Entonces teníamos que desarrollar herramientas tecnológicas que ayudaran a gente como nosotros. Entonces nosotros, y esa es la gran diferencia de Mamotest versus cualquier otra health tech. Hoy las health tech que están haciendo son gente que en realidad tal vez nunca estuvo en el terreno, directamente de chicos que dicen, me di cuenta que en salud falta no sé qué, y lo voy a hacer en África, porque lo he escuchado. O sea, gente, ¿tuviste alguna vez en África? No, nunca, pero sé que, ¿viste? Que tiene un problema con malaria. ¿Sabés lo que es la malaria? Sí, bueno, no. Entonces, bueno, es muy difícil hacer una solución sin saber absolutamente nada ni tener noción de cómo lucha el que está en el terreno. Entonces yo siento que esa es una gran ventaja que tuvimos nosotros desde Mamotest, que nosotros estábamos en el terreno, estábamos en la trinchera y nos dimos cuenta de cuáles son las herramientas tecnológicas que hubiesen sido buenísimas tener para facilitar nuestro trabajo. ¿Cuáles eran los dolores, ¿no? Lo que siempre te preguntan un inversor es, ¿qué dolores le estás solucionando vos a tu cliente para que tu cliente diga, te contrato y no te suelto nunca más, ¿no? Entonces fue como reingeniería, digamos, decir, che, armemos soluciones que sirvan a gente como nosotros. Empezamos a desarrollar un marketplace de diagnóstico por imágenes, es decir, dijimos, bueno, uno de los grandes dolores que tenemos es tener que contratar médicos nosotros, porque es un costo demasiado alto, tenés que tener un volumen determinado, si no lo tenés, el médico terminás perdiendo dinero, porque los médicos son difíciles de encontrar, son caros, digamos, de conseguir buenos además es muy complicado. Bueno, si te lo dan on demand, como ahora hacemos nosotros para un montón de clínicas que no tienen que tener médicos, simplemente se conectan con nosotros y nosotros le damos médicos especialistas en lo que quieran, hospitales o clínicas que están trabajando a lo mejor desde sus casas a cientos o miles de kilómetros y le pueden hacer el mejor diagnóstico posible a una persona que vive en el medio de una provincia en el interior de Argentina, por ejemplo, o de México. Es cuestión de horas, en lugar de tener que esperar a lo mejor semanas para encontrarte con el diagnóstico. Entonces esa era una, pero después, una vez que el paciente recibe el informe y le dice algo que normalmente es ilegible o inentendible para las personas a pie, porque está en lenguaje médico y uno lee y dice, no sé si es bueno o malo lo que me están diciendo, ¿no? Todo te alerta. Bueno, ayudarlo a interpretar, darle un servicio de soporte, inclusive con psicólogos cuando sabemos que, por ejemplo, es potencial cáncer, porque si le tenés que decir a una mujer, puede ser que lo que tenés lleve un riesgo, la mujer entra en pánico, desesperación, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, ese soporte también se lo damos de manera virtual y la ayudamos a decirle, no te preocupes, no quiere decir que tengas cáncer, porque una mamografía nunca te dice que tenés cáncer, te dice las probabilidades en las que podés llegar a tener, pero el siguiente paso es este, y después de ahí
vas a tener que hacer tal otro, nosotros te vamos a decir a dónde vas, te vamos a ayudar y te vamos a acompañar con todos los datos médicos que vos venís acumulando, los vamos a tener nosotros a disposición para tus próximos médicos. O sea, acelerar o hacer un camino donde antes no había nada, ¿no? El sistema de salud está roto, está fragmentado, la gente se pierde, no solo en el interior de los países, inclusive en ciudades como Buenos Aires. O sea, a mí me pasó, yo estuve en plena pandemia justamente por volar, yo creo que esto de estar sentados largas horas y volar largo, tuve trombosis en uno de los vuelos. Me acuerdo que me fui a emergencias del hospital alemán y me dijeron, tenés trombosis. Y entras, ¿cómo tengo trombosis? ¿Qué es eso? No, urgente, trombosis vena profunda, si te llega al pulmón, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Una desesperación, y estaba en uno de los mejores hospitales de Buenos Aires y entras en desesperación y como cuál es el siguiente paso y necesitas que te den un soporte. Entonces, todo eso nosotros lo resolvemos y vamos recolectando, obviamente, datos anonimizados que después además sirven para mejorar algoritmos de interpretación de imágenes, algoritmos para la navegación de pacientes, datos que el día de mañana van a poder servir inclusive para mejorar las investigaciones clínicas, inclusive desarrollar mejores tratamientos o mejores drogas, ¿no? Uh-huh. Esta historia es espectacular. También justo vino hace muy poco alguien que trabajó con vos, que es Pau Cardenau, que con Arbusta hicieron un Sí, sí, proyecto, pues está en la landing, sí, para mejorar sí, los datos. sí. Guille, ¿qué cosas tuviste que hacer al principio que hoy sonarían completamente descabelladas? Bueno, al principio, en mitad, al final, siempre casi todo. Bueno, ¿qué hiciste ayer que hoy sonaría? No, descabellado. A ver, muchas cosas que para mí son normales, porque como te dije, toda mi vida me pasé emprendiendo. Hay gente que esto de haberme ido a los 45 años a ser nómade, a contar la historia por el mundo, la gente me dice, ¿cómo que no tenés? La gente me preguntaba, ¿dónde vivís? Y claro, a nadie le cerraba un nómade de 45 años, ¿entendés? Es como un viejo, ¿cómo sos nómade? La gente era como, ¿cómo que, viste? No, ¿dónde vivís? Bueno, hoy estoy en Madrid, no sé, mañana puede ser Ámsterdam, mañana o pasado Miami. Voy viendo, pero en base a que, bueno, estoy viendo, buscando como donde hay inversores, voy hablando, voy dando charlas, cuando hay eventos importantes de entrepreneurship voy a hablar, y eso, cuando lo cuento, hoy por ahí es percibido de una manera más entendible, no por todo el mundo, menos por gente por ahí de mi edad o más grande que yo. Por ahí sí entienden de los chicos muy jóvenes, porque en teoría hacen eso porque todavía no saben qué quieren hacer, ¿no? Pero no de alguien que supuestamente tiene muy claro lo que está haciendo. Entonces sí, es descabellado cuando lo ves desde ese punto de vista, porque te ven como, no, vos a tu edad, familia, centrado en una casa con tus hijos, no sé qué, y estás persiguiendo tu sueño por el mundo, tu proyecto, haciéndolo crecer. Sin ninguna duda es descabellado, pero bueno, hice otras cosas. O sea, cuando empecé Mamotest, donde todavía no teníamos inversores y demás, he ido me he metido en provincias en las que tal vez no iría nunca un emprendedor cuando empieza, al interior de provincias, a hablar con gobernadores o ministros de salud para convencerlos de un proyecto completamente loco, porque hoy, digamos, lo que hacemos hoy, ahora estoy en Paraguay porque tienen un proyecto de hacer una red de telemamografía como las que hacíamos nosotros a nuestros inicios, solo que las van a hacer ellos y nosotros las vamos a administrar, ¿no? Entonces, hoy estoy acá por eso, pero me pasaba que cuando yo me iba a contar esto hace 12 años o 10 años a un gobierno y les planteaba, vamos a hacer una red de telemamografía, vamos a instalar mamógrafos en los rincones de las provincias, entonces las mujeres no tienen que viajar a la ciudad capital para hacerse, sino simplemente se van a hacer y lo que se va a viajar es la imagen y vamos a conectar mamógrafos de última generación, y me miraban como, pensás que esto es Singularity, que esto es la NASA, ¿viste? No, o sea, está loco. Y lo logramos hacer, ¿eh? Lo hicimos en Jujuy, lo hicimos en Misiones, lo hicimos en Chaco, lo hicimos en Corrientes. O sea, logramos convencer, pero fueron descabelladas las ideas iniciales. O sea, me sacaron a patadas de 20 provincias, digamos, logramos en 4 o 5 implementarlo, pero sí, fueron descabelladas. Llegar y sentarte con los tipos y
proponerles inversiones millonarias porque los mamógrafos valen $250.000 para salvar vidas, cuando en ese momento todavía no estaba concientizado el hecho de que, si la encontrás en etapa temprana una enfermedad, es un ahorro enorme para el sistema de salud. No, ellos, era al revés en ese momento, la gente pensaba, o sea, los ministros de salud decían, no, para mí es un costo. O sea, yo tengo que sacar dinero de mi presupuesto para comprar mamógrafos y hacer que esto funcione, y encima voy a encontrar gente que está enferma y le voy a tener que pagar el tratamiento. No, para mí es costo, no es ahorro. Entonces, realmente era descabellado cuando venías a explicarlos, y me han sacado a patadas de muchos ministerios. Me han dicho, no, mirá, buenísimo lo que tenés, pero ¿sabes qué? Voy a exponer un problema que no quiero que se sepa. Así de duro. No quiero que se sepa porque representaría dedicar mi presupuesto a eso y lo estoy metiendo en otras cosas. Claro. Así que sí, hubo muchos momentos. Después, como eso, miles de cosas de tomarme aviones por 2 días para ir a ver a una sola persona porque me interesaba, o un inversor, y decirle, no, estoy acá porque vine a un evento y en realidad me fui solamente para verlo, para verlo a él. Me invitaron amigos y justo aproveché para llamarte. Ya había venido solamente para ver a esa persona. Me había cruzado hasta Nueva York, también lo hice. Pero sí, son cosas que uno hace cuando está apasionado. Suena muy a... Me hace acordar esta frase de Michael Jordan de como, tenés que tirar 1000 tiros, sí. Van a haber muchos que no entran, lo que pasa es que no vemos cuando otro no mete los tiros, ¿no? Exacto. ¿Qué crees que te ayudó a vos para resistir a lo largo de tu carrera todos los nos que te fueron diciendo? Yo creo que uno está tan apasionado, por eso yo digo que uno realmente tiene que amar lo que hace, porque si no estás completamente convencido de lo que estás construyendo, te van a desarmar enseguida. Creo que Mike Tyson decía, uno tiene 1000 planes hasta que te ponen la primera piña. Decía, uno tiene 1000 estrategias cuando entra al ring y te ponen la primera piña y se te cayeron todas las... Entonces tenés que tener muy claro a dónde vas, por qué vas, cuál es tu propósito. Por eso digo que no puede ser el dinero, porque el dinero en sí mismo, a las primeras 2 piñas, te vas a bajar del ring y vas a decir, che, es muy duro esto, no quiero estar acá. Y lo he visto, en mucha gente que tiene ganas de emprender, pero muchas veces por los motivos errados, digamos. Porque no, quiero ser libre, porque no tener jefes, o quiero ganar mucha plata, ¿viste? Y decís, no, justamente como emprendedor no vas a ser libre, o sea, no vas a tener jefe tal vez, pero no vas a vivir trabajando, va a ser mucho más duro que una empresa, digamos, que la empresa trabajás de lunes a viernes, a las 5 de la tarde terminaste, se acabó todo. Como emprendiendo, trabajás de lunes a domingo y 20 horas por día, pues estás todo el día pensando en lo que estás haciendo, ¿no? Pero estás pensando entusiasmado, apasionado con una idea, construyendo, y no importa la cantidad de golpes que te den, vas a seguir, ¿no? Estás muy compenetrado, muy enfocado en lo que estás buscando. Y creo que esa al final es la diferencia. Una vez vi una frase que decía, los proyectos no se caen o no se terminan porque se acaba el dinero, se terminan cuando el emprendedor se cansa. Cuando el emprendedor o los emprendedores que están llevando la idea adelante se cansan porque sienten, no, esto es demasiado para mí, ahí se termina. Porque si no, siempre vas a encontrar. Yo, como Mamotés, he estado muchas veces mirando el abismo desde el punto de vista de fondos, de no tener fondos y decir, ¿cómo sigo? ¿Qué hago? No me están cerrando los negocios, me tienen que cerrar. Bueno, Elon Musk tuvo minutos de que SpaceX desapareciera, ya se la estaba vendiendo a los de Google y cayó un contrato con la NASA de $2.000 millones y hoy es lo que es y tiene Tesla y tiene, ¿no? Pero estuvo a esto de que se terminara su... Y es así, y lo que pasa es que son cosas que no se comparten normalmente dentro de los... Siempre cuentan las historias al final, ¿no? Las historias felices, y te muestran a Elon Musk, tipo más rico del mundo, pero no te contaron todo lo que atravesó. Entonces,
mucha gente toma esos ejemplos que son divertidísimos, están buenísimos, y dice, yo quiero que me pase eso. Pero no le avisaron que en el medio va a haber múltiples caídas y golpes y que va a ser difícil llegar hasta ahí. Entonces, muchas veces se emprende por las razones equivocadas. ¿Cuál dirías para vos que fue como el día más duro de la historia de Mamotest? Mira, tuve distintos momentos muy, muy duros. Los primeros fueron cuando era todavía más idealista y más romántico en cuanto a por qué había empezado Mamotest y cómo quería cambiar el mundo y cómo quería salvar vidas y generar un impacto social como nunca se había visto en la salud. Y me iba a hablar con estos ministros y pensando muy ilusionado y hasta ingenuo, ¿no? Le voy a contar esto y me va a escribir un cheque ahí y me va a decir que ponga todos los mamógrafos cuando salga y que mañana salimos en el diario contándoselo al mundo. Y que me sacaran a patadas era realmente, era durísimo desde el punto de vista moral y decir, che, y seguir creyendo en que, che, ¿está bien lo que estoy haciendo o estoy haciendo cualquiera? Es absurdo, es utópico lo que estoy planteando, tendrá todo lo bueno que puede tener desde el punto de vista de las ideas y el romanticismo, pero a veces esas cosas no son aplicables, ¿viste? Vos podés querer hacer todo muy lindo, pero que no funcione en la práctica. Entonces, en momentos como ese, durísimos, momentos después que tuve las primeras experiencias con fondos de inversión, porque acordate que los primeros años yo no levanté fondos hasta como el año 2019-20, que recién salgo, o sea, como 6, 7 años después de haber empezado, recién salgo a buscar fondos de inversión, también pensando, tengo una empresa que es modelo de la humanidad, impacto social, empresa B, que ganaba todos los años el 10% de las mejores empresas B del mundo, había ganado el Global Humanitarian Award del American College of Radiology, que era el ente más importante en diagnóstico por imágenes del mundo, y le habían dado solamente una sola vez en la historia del American College un premio a una startup fuera de Estados Unidos, en Washington. Entonces decía, chao, soy Gardel de lo que hago. O sea, salías, viste, como me voy a sentar con un fondo, me va a escribir un cheque ahí. ¿Cuánto necesitas, flaco? Toma. Y no, es todo lo contrario, y te hacen planteos que a lo mejor nunca habías escuchado y te ven el negocio desde otro lado y la posibilidad de replicar ese negocio no es tan fácil como... Y bueno, y uno ahí empieza a pensar, bueno, ¿qué hago? Porque uno se puede desincentivar y decir, bueno, me quedo con lo que hago, armo más centros y termino teniendo solamente influencia en algunos lugares del norte de Argentina y no está mal, pero yo quería mucho más que eso, quería construir algo mucho más grande y en lugar de quedarme fijado en una idea que había armado, dije, tengo que reinterpretar esta solución, ¿no? Tenemos que plantearlo de otra manera, manteniendo la esencia del impacto que genera, pero permitiendo que sea mucho más liviana y que se pueda ir al mundo. Y ahí es como empieza toda esa transformación de Mamotest. ¿Cómo es para vos, dado que han ganado 99% de los premios disponibles para este tipo de cosas, vos tapa de revistas, fotos, etcétera, etcétera, ¿cómo es para vos el día después de ganar una de estas grandes cosas? ¿Cuál es el detrás de escena de eso? Es que esto no lo digo como agrandado ni nada, uno te acostumbras a esas cosas y te das cuenta que realmente no te cambian mucho o sea, no es que a partir de que salís en la tapa de Forbes, mañana te van a escribir 5 cheques de 10 palos para llevar el proyecto a todos lados. Entonces realmente como que yo por lo menos, hay veces que me dicen, che, no, Bloomberg te eligió entre los 100 más innovadores de América Latina, ¿no?
Y decís, ah, sí, sí. Y me dice, ah, no, ¿qué te haces? No, no me hago. Sinceramente, sí, buenísimo, gracias, espectacular, me encanta, me siento súper honrado, pero no me cambió a mí el día a día. O a lo mejor no lo percibo, por ahí sí, un fondo me da más bola porque me vio en la lista, puede ser, pero nunca me dicen que por eso, nunca me dicen que porque me vieron a algún lado, ni porque... Entonces, realmente no sé, yo siento que es una suma de todo lo que venimos haciendo. Los premios, para mí lo bueno de los premios es que te marcan de alguna manera que estás haciendo el camino que tenés que hacer, que vas por buen camino. Y no todos, algunos sí, otros no. O sea, algunos más que otros, algunas vidrieras son más importantes que otras. Eh, pero nunca me cambiaron. La verdad que siempre tuve mucha exposición, inclusive en los otros negocios, cuando vivía en Madrid, con mis restaurantes, salía en todas las revistas de moda, porque estaba en ese momento en otra industria. Y, y no, nunca tuve, siempre me lo tomé como parte de, ojalá que esto me ayude a vender más, pero realmente nunca sentí en la práctica que el día después haya sido, wow, ahora soy famoso y me hacen caso, ¿entendés? Como no, no. Sí, sí, ahora sí. Ahora va a pasar algo, ahora la pegamos, ahora vendemos más. Yendo a tu pasado de gastronomía y gestión de teatros, ¿qué sentís que es algo que hayas aprendido en esos años en Madrid, en esas industrias, que apliques hoy en Mira, Mamotest? lo que más me dio a mí, yo era bastante introvertido, bastante tímido, y el tema de la gastronomía me ayudó mucho a relacionarme con la gente. Bueno, hablaba con clientes, con gente de todo tipo, de toda índole, de distintas industrias, de distintos lugares, gente que pasaba nada más por Madrid o gente que vivía en Madrid. Madrid es una ciudad bastante cosmopolita, entonces también tenías acceso a un montón de... Me dio mucha cintura y mucho dinamismo en tratar con todo tipo de gente, y en abrirme, que era un skill que tal vez a mí me costaba más antes de eso, porque era más reservado, más callado. Eh, Después, el negocio de la gastronomía en sí mismo es un negocio muy duro, altamente competitivo. Madrid es una ciudad especialmente dura en gastronomía, porque es uno de los referentes gastronómicos mundiales. Eh, eh, yo siempre cuento la historia de la ignorancia positiva, le digo yo, que es cuando yo a los 25 años, creo, decido empezar a poner restaurantes en una de las ciudades con más restaurantes del mundo. Eh, pero sin yo saberlo, simplemente porque tenía ganas, dije, voy a hacer restaurantes. ¿Por qué? Porque a mí me encantan los restaurantes. Yo viajo a ciudades para comer en restaurantes. Bueno, una cosa es que te encante, otra cosa es dedicarte del negocio. Eh, y si hoy me dijeran, ¿te animás a ir a poner un restaurante a Madrid? Probablemente diría que no, porque diría, no, wow, hay una competencia bestial, está lleno de restaurantes espectaculares. No sé si abriría hoy un restaurante en Madrid. Pero digo, en ese momento que no sabía nada, yo estaba convencido de que podía revolucionar la industria gastronómica madrileña, ¿entendés? El panorama. Entonces, y creo que influimos mucho, sinceramente, porque hicimos una propuesta completamente diferente a la que había hasta ahí. Pero, pero aprendí un montón de cosas que después me sirvieron, y relacionadas con ideas también que después vi a lo largo de mi historia como emprendedor, ¿no? Lo de saltar al vacío y desarrollar las alas en el vuelo, ¿no? Es como la idea de no tengo ni idea de dónde me metí, pero confío en mí y en mis recursos, y en mi capacidad de bancarme los golpes y salto y desarrollo las alas en el vuelo para solucionar lo que vaya a venir. Uh-huh. Bueno, vos que no tenés una formación en salud y te metiste en toda esta, ¿cuáles fueron como algunos sesgos, o puede ser puntos ciegos, que tuviste al principio por venir de otra industria, pero entrar en salud? Mira, si bien yo no vengo de la salud, mis padres los dos son médicos, mi padre y mi madre, entonces siempre estuve íntimamente relacionado a la salud y toda mi vida, como de chico vivía en Corrientes, a mediodía siempre almorzaba con mis padres en el colegio y demás, cuando venía al colegio, y escuchaba muchos problemas relacionados a la salud y
todos estos problemas que yo cuento hoy en día son problemas que existían hace 30 años, la falta de seguimiento de los pacientes, la falta de acceso a la información de los pacientes, a estudios previos de los pacientes, todo esto yo lo escuchaba mucho, entonces de alguna manera nunca fue una industria desconocida para mí, es más, por ahí es la industria que más conozco sin querer, inconscientemente, de haber estado absorbiendo en esas conversaciones de mis padres solucionando los problemas de sus pacientes. Entonces nunca me sentí un outsider y cuando hablaba y contaba la solución, si bien yo estudié economía, siempre me preguntaban si era médico, porque evidentemente y me decían doctor, qué sé yo, evidentemente la manera en la que hablaba, yo tenía que avisar, no soy doctor, soy economista, no puedo opinar sobre determinadas cosas, o sea, puedo dar ideas, puedo hablar de estadísticas, pero no te puedo decir si un determinado tipo de cáncer se cura o no se cura con un tratamiento, eso no me corresponde. Pero tenía que avisar en las entrevistas y todo, porque muchas veces llegábamos a esos puntos en los que yo no soy médico. Pero naturalmente parecía médico, tal vez por eso creo yo. Entonces nunca tuve, al revés, siempre tenía que estar avisando que no era para que no me tomaran como un chanta que estaba, ¿viste?, hablando de cosas que no debía hablar. Además, me imagino la situación de después de hablar una hora y te digan, vos médico, y vos digas, no soy médico, y todo lo que hablaste antes se desprestigiaba. El tipo, ¿quién es? Sí. Doctor, no soy doctor. No doctor en medicina, por lo menos. Claro. Viste que antes de empezar, las cosas, los negocios, las ideas en un Excel, todo funciona. Los PowerPoints, sí, todo funciona. Viste todo. Todo cierra. ¿Qué es algo que tuvieron que cambiar gracias a la práctica por empezar a dar los primeros pasos con Mamotest? ¿Qué tuvimos que cambiar gracias a la práctica? Casi todo, o sea, prácticamente todo lo que llevas, las ideas iniciales que llevas a la práctica las tenés que cambiar permanentemente, pero es un modus operandi que tenemos. Pensamos en una idea, la llevas al campo, te das cuenta de que no funciona de esa manera, tenés que cambiarla para que funcione y le sirva al paciente realmente como vos creías que le iba a servir, pero no le sirve, o al médico, o que le sirva a los dos a la vez y no solamente a uno, que tenga contentos a todos. La mayoría de las ideas, por eso nosotros del modelo Mamotest anterior, teníamos 15 centros inicialmente, solo conservamos 3 propios, que los tenemos como un lab, digamos, como un laboratorio de pruebas, donde las cosas que después desarrollamos para otras empresas de salud en otros países, primero las probamos en nuestros propios centros porque podemos ver cómo funcionan en la práctica, en el territorio, digamos. Pero casi todas se cambian en ese proceso, ¿no? Y a veces esa misma idea que funcionó en Argentina, la llevas a México y por idiosincrasia no funciona tampoco, entonces tenés que reajustarla, ¿no? Y en salud pasa en todo, pero en salud pasa muchísimo la necesidad de tropicalizar las ideas, ¿no? Una idea espectacular en Alemania para resolver temas de cáncer de mama, por ejemplo, tal vez es impracticable en México o en Brasil. Tenés que tropicalizar esa idea, ponerle todos los ingredientes de un entorno completamente diferente al de Alemania para que funcione, ¿no? Te digo Alemania porque teníamos unos partners alemanes que desarrollaban algoritmos de inteligencia artificial para mamografías y que habían nacido, eran muy buenos, eran como 20 ingenieros de primera línea europeos desarrollando estos algoritmos, pero estaba hecho desde la ingeniería y las imágenes, pero no con conocimiento del terreno. Entonces, en Alemania, que funciona todo perfecto, que los pacientes van donde tienen que ir, los médicos hacen todos los días lo mismo, ninguno se sale del libreto y ponen las imágenes donde tienen que ponerlo, funcionaba bárbaro. Ahora, llevabas eso a México, donde no funciona nada así, y era impracticable. Y la super tecnología no se podía implementar con éxito en México. Entonces, llegamos a la conclusión de que era mejor nosotros desarrollar nuestros propios algoritmos
adaptados a países como México, Brasil o Argentina, en lugar de traer un algoritmo de un país del primer mundo a tratar de que funcione en países como los nuestros, ¿no? Que tienen otras complejidades. ¿Qué cosas lo hacían impracticables? Y, mirá, por ejemplo, los médicos alemanes naturalmente recibían la mamografía y cargaban todos los datos al sistema y se dedicaban un rato porque tenían tiempo, porque veían menos pacientes. Un médico en México veía cientos de pacientes en el día, no tenía tiempo de subir la información, de mantener los datos electrónicos actualizados. Eso hacía que el algoritmo no tuviera la información que tenía que tener para saber si estaba dando un buen diagnóstico o estaba errando. El algoritmo toma la información, va aprendiendo, pero necesita distintos tipos de datos para darse cuenta de si está acertando en su diagnóstico. Si le da solo una parte de los datos, no puede resolver el problema. Entonces casi siempre se quedaba como que le faltaban datos, porque entonces vos le explicabas, no, lo que pasa es que ustedes en Alemania lo hacen todo, en un hospital va a hacerse la mamografía, hacerse la ecografía, hacerse la biopsia, acá va a un lugar a hacerse la mamografía, a otro a hacerse la ecografía, a otro a hacerse la biopsia, que a lo mejor no es ni en el lugar, mandan a otra ciudad a hacerse la biopsia. Y tenés que tenerlos identificados, todos esos lugares y conectados, entender cuál es el circuito para poder tener acceso a todos esos datos. Y los algoritmos de ellos necesitaban algo, era más fácil, se podían hacer en laboratorios porque el sistema alemán estaba ordenadito, pero solo Alemania es así, los demás, o los países nórdicos, el resto del mundo no es así. Entonces necesita esa tropicalización de ideas, ¿no? Me encantó, sí. ¿Cómo está la palabra tropicalización? Sí. Me imaginé como un flamenco, no sé, con la pileta, sí. Tipo. Me imaginé eso. ¿Cómo hacemos para cerrar este episodio? Quiero dejar un momento de palabras finales para un mensaje que quizás ya lo dijimos o quizás quedó resonando en tu cabeza, pero que es el momento ideal para que salga. No, yo creo que, a ver, un poco el resumen de lo que quise decir, si bien por ahí conté algunas realidades de emprender que son duras, pero que me parece que está bueno que la gente las sepa, porque a veces, si no elegís emprender por razones equivocadas, creo que ante todo es tener un optimismo y una confianza en los recursos que uno tiene. Hay que invertir mucho en desarrollar tus recursos, tus skills, tus habilidades, para justamente enfrentarte a un mundo que va a estar en permanente cambio. La cabeza es la base de todo, la mentalidad de no caer derrotado, de no levantarte. Hay una imagen justo de Messi en la final, en uno de los penales que se tira, en uno de los goles que nos mete Francia, nos empatan en el minuto, no sé, faltaba un minuto, y él medio que se deja caer, arrodillarse y enseguida rebota, se para y sale. Entonces habían empatado 2-2 y sale, hace una jugada y mete el 3-2. Y fue como un reflejo perfecto de cómo te sentís a veces, cómo hasta los más grandes se sienten, de que se sienten y que tienen ganas de caerse derrotados y quedarse en el piso, pero hay algo dentro tuyo, en tu mentalidad, que te dice, no, tenés que rebotar, tenés que levantarte y tenés que ir para adelante. Y cuando lo haces y lo superás, te sentís glorioso, ¿no? Te sentís lleno de energía y querés comerte el mundo y querés seguir avanzando. Entonces yo creo que lo más importante es trabajar en esa mentalidad y tener optimismo permanente de que lo que viene va a ser mejor, ¿no? No dejar que te oscurezcan, no importa quién te lo diga, que te hablen de un futuro que no va a ser tan bueno, oscuro, que no sé qué va a pasar y que guerras mundiales y que no sé qué, no. Hay que mantenerse, yo creo, optimista de la vida y trabajar mucho en la mentalidad para no dejarse caer, no quedarte en el piso, ¿no? Levantarte. Porque caerte te vas a caer. Claro. Gracias, Guille, por venir, compartir todo esto, tu historia, la de Mamotest. Un placer haberte tenido acá. Un placer el mío, Magalí, gracias, muy entretenido, la verdad. Así que nada, cuando quieras, repetimos. Ahí va, vamos. Te mando un abrazo. Un abrazo grande. Gracias por escuchar este episodio. Nos ayudas un montón compartiendo el capítulo a alguien que le pueda servir.
Acordate que todas las semanas comparto ideas en el correo de Tiene que haber algo más. Escribo sobre mis recomendaciones y el detrás de escena de la comunidad y el podcast. Lo mando todos los jueves directo a tu bandeja de entrada. Anotate vos también en tienequehaberalgomás.com/correo. Nos vemos la semana que viene.